hay muchas inquietudes alrededor de por qué algunos espectros de diseño cambiaron en la nueva versión del SACID, y el doctor Dani nos va a explicar todas las consideraciones que se tuvieron que hacer en cuenta para elaborar la nueva versión del SACID. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor Dani. Ya tiene la presentación del doctor Dani, si la cargó Raúl. Bueno, buenos días a todos. Entonces, para la presentación, por favor. Bueno, vamos a presentar en esta sesión los cambios más significativos que ha habido respecto a los espectros de diseño, en particular en el caso de los que están en el SACID. En el subcomité 2 de la norma está el doctor Mario Ordaz y estoy yo, ¿no?, como participantes del subcomité. Entonces es un trabajo que hemos realizado durante años, ¿no? Yo creo que calculo que hemos trabajado como 5 años en esta actualización, y entonces lo que refleja esta actualización es lo que hemos aprendido de los registros que hemos observado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces la siguiente. Entonces el contenido en general va a ser las estadísticas de uso del SACID, unos cambios significativos, los cambios en el apéndice A y los cambios en la interfaz propiamente, ya que es donde está el SACID alojado, ¿no? La siguiente, por favor. Esto nada más es a manera de información para que veamos que este SACID es muy usado, ¿no?, en la práctica. Ahí está los total de usuarios hasta ahora. Hay 16.294 usuarios registrados y en total ha habido 70.206 consultas, ¿no? Entonces ahí están las consultas por año. Todo esto quiere decir que esta es una herramienta que es ampliamente utilizada en nuestro medio para hacer el diseño de estructuras, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en los cambios significativos que ha habido respecto a la versión 2020, ahí los podemos ver, ¿no? En el 2020, el modelo de peligro sísmico estaba basado en modelos de atenuación del espectro de respuesta, que es como lo común, ¿no? Lo que se hace normalmente en todas las partes del mundo es hacer modelos de atenuación sobre el espectro de respuesta, usando como base la estación de referencia en CU. ¿Por qué utilizamos CU? ¿Por qué no estudiamos otra estación? Pues porque en la estación CU tenemos registros desde 1964 a la fecha. Ninguna otra estación tiene tantos registros, entonces para hacer nuestros modelos de atenuación es mucho más estable hacer las regresiones con más datos, y por eso seleccionamos la estación CU, ¿no? Esa es la razón de por qué utilizamos CU. Y en esa versión 2020, los cálculos de peligro se hacían en tiempo real. O sea, el usuario seleccionaba las coordenadas del sitio o daba una dirección, y entonces al dar clic en la interfaz, corríamos el programa corría el modelo de peligro sísmico, y entonces todo se hacía en tiempo real, ¿no? En esta nueva versión hubo algunos cambios en cuanto propiamente al modelo de peligro, pero también hubo cambios en cuanto a la funcionalidad del programa. Ahí los podemos ver. Ahora, en esta nueva versión, el modelo de peligro sísmico está basado en modelos de atenuación del espectro de Fourier y teoría de vibraciones aleatorias. ¿Por qué utilizamos el espectro de Fourier? Porque nos dimos cuenta que es una forma más razonable de considerar los efectos de sitio, ¿no? Esa es la razón ahorita lo vamos a ver en las diapositivas, de cuál es la razón de por qué nos mudamos nuevamente a espectros de Fourier. De hecho, en los inicios de la instrumentación ya más densa, por ejemplo en los años 90, empezamos en modelos de Fourier, pero como las computadoras no eran tan poderosas como las de ahora, no era práctico desde el punto de vista de tiempo de cálculo trabajar en el dominio de Fourier. Entonces, por eso nos mudamos al espectro de respuesta, que es mucho más rápido computacionalmente. Ahora que ya tenemos mejores computadoras, eso nos ha permitido volver otra vez al espectro de Fourier con todas las ventajas que eso conlleva. Una ventaja que tiene es que la teoría de vibraciones aleatorias proporciona directamente ecuaciones para hacer cálculos de peligro con diferentes niveles de amortiguamiento. En la versión anterior se usaban factores que por fuera se calculaban, se hacían modelos de regresión para calcular esos factores para considerar el amortiguamiento, pero en esta nueva versión ya no es necesario hacer esos modelos. Con un solo modelo de atenuación y la teoría de vibraciones aleatorias podemos estimar
espectros de peligro uniforme para diferentes niveles de amortiguamiento, y eso es una gran ventaja de usar espectros de Fourier. Otro cambio importante, este es en la funcionalidad. A lo mejor no lo vamos a ver puramente en las ecuaciones, sino es simplemente cómo funciona el programa. Ahora hemos precalculado mallas, los cálculos ya no son en tiempo real, sino ahora para toda la ciudad hicimos una gran malla y precalculamos el peligro sísmico en cada punto de esa malla. Entonces ya está precalculado todo el peligro, y entonces la interfaz del SACID lo que hace es simplemente una interpolación, ¿no? Como ya está calculada la malla, simplemente con las coordenadas va y calcula la intensidad de diseño que le toca interpolando esos puntos de la malla. Esto tiene una gran ventaja para actualización. Para el futuro, actualizar el modelo del SACID o el programa SACID simplemente va a ser actualizar esa malla, ¿no? Actualizamos esas mallas y ya no tenemos que hacer nada. Es muy sencilla la actualización del software al usar este método, ¿no?, de trabajar con mallas. También tiene ventaja de que para fines de auditoría, por ejemplo, si alguien por orden del Instituto de Seguridad de las Construcciones quisiera estimar cuáles sean los espectros de diseño en 2020, pues simplemente vamos a esas mallas de 2020 y podemos reproducir los espectros, no importa si estamos en el 2030 o en el 2040, en el año que estemos, con esas mallas se puede rastrear cómo evolucionaron las fuerzas de diseño en el tiempo. También es una ventaja de hacer eso. Ahora, como parte de la solicitud que se hizo al comité, por esto de los cambios de las normas, pues ahora, antes nada más se daba el espectro para 250 años de periodo de retorno, mínimo, ¿no? Ahora en esta nueva versión se introduce la intensidad infrecuente, el sismo infrecuente, que tiene un periodo de retorno mínimo de 475 años de periodo de retorno. Esto para ser consistentes con la matriz de desempeño, ¿no?, que seguramente ya presentaron en las otras pláticas, ¿no? Y en esta versión los acelerogramas para diseño se siguen calculando en tiempo real, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en esta lámina lo que explicamos es por qué por qué volvimos al espectro de Fourier. Entonces ahí, en esa figura, están dos cocientes espectrales. En la primera figura es el cociente de los espectros de Fourier, y en la segunda figura es el cociente de los espectros de respuesta, lo que normalmente habíamos trabajado, ¿no? Y están graficados los cocientes entre la estación SCT y la estación de referencia CU. Y están graficados para dos eventos sísmicos. Estas son cosas que hemos medido, ¿no? Entonces está el registro de 1985, de magnitud 8, es un sismo interfase. Y está el sismo de 2017 con magnitud 7.1, un sismo con mecanismo de falla normal de profundidad intermedia. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es que vean cómo el espectro de Fourier es muy estable, o sea, se parece mucho independientemente del mecanismo. Si vemos los espectros de fuente, los registros de estos sismos son muy diferentes. Los sismos de profundidad intermedia tienen un contenido mayor en alta frecuencia, ¿no? Los sismos de subducción traen más baja frecuencia, entonces son muy diferentes. El contenido de frecuencia es muy diferente. A pesar de que el contenido de frecuencia es muy diferente, el cociente de los espectros de Fourier es bastante estable, se parece mucho. Sin embargo, eso no pasa en el cociente de espectros de respuesta. Vean cómo ya se separan más las dos líneas, ¿no? Quiere decir que depende del mecanismo focal. Entonces, si usamos lo que estaba pasando en la versión pasada, es que la mayoría de los registros que tenemos son de subducción, porque son los que ocurren más frecuentemente, ¿no?, que los de profundidad intermedia. Entonces la muestra estaba dominada por profundidad intermedia, y entonces estábamos usando más bien cocientes del espectro de respuesta que se parecen a la línea negra que está ahí en el segundo panel. Entonces eso nos llevaba a sobreestimar en alta frecuencia las ordenadas espectrales, y también nos llevaba a cierta subestimación en cierta baja frecuencia, ¿no? Entonces eso es lo que estaba pasando. Esta es la razón de por qué decidimos cambiarnos a Fourier, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos el impacto de este cambio ya en los espectros en la estación de referencia, ¿no? Construimos un nuevo modelo de espectros de Fourier para la estación de CU. Este espectro, pues este modelo de atenuación, fue construido con todos los registros disponibles. Es una base de datos mucho más extensa, y al tener más registros pudimos observar otros factores que influyen. Por ejemplo, nos dimos cuenta que influían los efectos de trayectoria.
Es decir, el azimut con que llega las ondas a la ciudad influyen en su intensidad. Entonces este nuevo modelo de Fourier considera esa diferencia. Lo interpretamos como que los caminos atenúan diferente, ¿no? Dependiendo del azimut, va a ser diferente la atenuación de las ondas y va a ser diferente la intensidad con la que llegan a la ciudad. Ahí vemos ya el efecto neto en el espectro de peligro uniforme. La línea azul es el SACID vigente, la versión 2020, y la línea roja es la nueva versión, 2023. Vean que es consistente con la otra lámina, ¿no? En periodo corto, que es alta frecuencia, la línea roja está más abajo. Es decir, esa sobreestimación que se veía en la otra lámina se corrige al usar este espectro de Fourier, o en el modelo de atenuación de espectro de Fourier. Pero en periodo largo, ahí como más de un segundo, vean cómo está siempre por arriba la línea roja, ¿no? Ahí estábamos subestimando la intensidad de diseño por ese efecto, ¿no? De que utilizábamos un cociente espectral para todos los sismos, cuando en realidad dependía del mecanismo focal, ¿no? Ahora estamos usando un mismo cociente de Fourier para todos los sitios, pero los datos nos muestran que tiende a ser bastante estable y que ya no se pierde ese efecto del mecanismo, es mucho menor, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos el efecto en la estación clásica, en la estación SCT, con el periodo del sitio actual. Entonces, en periodo corto, bajaron las ordenadas espectrales, ¿no? Tal como lo esperábamos. Pero en la zona de periodo cerca del periodo fundamental del suelo, subieron las ordenadas espectrales, ¿no? Eso fue un cambio este es el cambio que provoca habernos mudado a Fourier, ¿no? En las intensidades de diseño, y esto pues, se ve reflejado pues, en todos los espectros de la ciudad de la zona del lago. La siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba, que esta versatilidad del modelo de Fourier y teoría de vibraciones aleatorias pues nos permite calcular espectros para diferentes niveles de amortiguamiento. El comité nos pidió que calculáramos 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30% de amortiguamiento. Ahora el SACID permite estimar esos espectros para esos niveles de amortiguamiento a solicitud del usuario, ¿no? Y lo interesante de esto es que es con un solo modelo de atenuación. Si hubiéramos seguido por el camino de espectros de respuesta, si hubiéramos querido hacer esto, hubiéramos tenido que calcular modelos de atenuación para cada uno de esos amortiguamientos. Hubiéramos necesitado 7 modelos de atenuación, ¿no? Entonces, en lugar de eso, con un solo modelo y teoría de vibraciones aleatorias, podemos hacer estos cálculos. Y son cálculos formales del peligro, porque es un modelo de atenuación. No son factores correctivos que ya se aplican a los espectros de peligro uniforme, sino el cálculo se hace formalmente en el modelo de peligro sísmico, ¿no? La siguiente, por favor. También eso ya lo consideraba la versión pasada, pero también al mudarnos a Fourier hubo ciertos cambios en la forma de los espectros. Como consecuencia del hundimiento de la Ciudad de México, principalmente en la zona del lago, el periodo fundamental del sitio está cambiando, cada vez se hace más corto. Este cambio pues, no ocurre a una velocidad uniforme y es un poco impredecible. O sea, no podemos saber con exactitud a 5 años cuánto va a ser, a 10 años cuánto va a ser, es muy variable en todos los sitios. Pero sí sabemos que se va a cortar, ¿no? O sea, sabemos que se va a cortar, no sabemos bien cuándo en el tiempo, pero sí sabemos que eso se va a presentar, dependiendo de factores como qué tan rápido se extraiga el agua de la Ciudad de México, ¿no? Qué tan rápido se provoque el hundimiento. Entonces, los espectros de diseño consideran ese cambio. Entonces, hacemos el análisis de peligro sísmico con el TS actual, que es la línea negra que está ahí, por ejemplo, en la figura 1, y luego damos 3 valores futuros de T1 o del periodo fundamental, siempre conservando ciertos límites físicos. O sea, por ejemplo, el valor más corto está asociado a cierto contenido de vacíos en el suelo que ya creemos que es difícil que logre disminuir más, ¿no? Entonces, estos valores están tomados con cierto sentido geotécnico, ¿no? Así de decir, ¿no? Ya es muy difícil que pudiera reducirse tanto el contenido de vacíos del suelo que pudiera bajar más de eso, ¿no? Ese es el razonamiento que estamos usando.
y así en todos los sitios de la ciudad. Entonces el cambio es diferente, por ejemplo, dependiendo, ahí vemos en el panel 1, en la figura 1, vemos cómo el periodo fundamental era un poco menor a 2 segundos y cómo se va rigidizando en el tiempo, ¿no? Se va haciendo más corto cada vez el periodo fundamental. En la segunda lámina, el periodo fundamental estaba por ahí de cerca de 4 segundos, es la línea negra en el segundo panel. Y entonces conforme va haciéndose más corto el periodo fundamental, va creciendo la ordenada espectral. Entonces, si imaginamos la envolvente de eso con la forma del espectro de diseño, esto nos llevó a ver que el TS presente, podría quedar afuera de la meseta, o sea, podría quedar en la rama descendente del espectro, no necesariamente en la meseta, ¿no? Ahí vemos que en la meseta queda el valor T1 y el T2 y el T3, los valores futuros, ¿no? O sea, hay sitios de la ciudad, sobre todo los más blandos, donde esto pasa, ¿no? Donde la condición crítica no es ahora, ¿no? Sino es en el futuro. Entonces ese es el valor del periodo fundamental futuro que está en la meseta, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son las mallas precalculadas. Entonces calculamos estas mallas para diferentes intensidades. O sea, para todos los periodos estructurales tenemos que calcular esta malla de intensidad. Para cada nivel de diseño, o sea, son 2 niveles de diseño, ¿no? Sismo base de diseño y sismo infrecuente. Son 7 amortiguamientos y son 4 épocas, ¿no? La época actual y 3 épocas futuras. Eso nos da un total de 84 mallas por intensidad, ¿no? Entonces, si hacemos muy cerrada esa malla, lo que tenemos que pagar de precio es el tiempo de cálculo. Si hacemos muy separada esa malla, empezamos a tener problemas ya en la interpolación. Entonces hay un trade-off entre el tamaño de la malla y la precisión con el tiempo de cálculo, ¿no? de la malla. Al final estuvimos haciendo varias pruebas y decidimos dejar esta malla a 0.0075 grados por grado. Es más o menos como 750 metros, ¿no? Es como calculamos. Toda la ciudad la barrimos así en 750 metros, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego viene cómo hacemos la interpolación. Bueno, de hecho, en la versión 2020 era más grande esa separación de malla. Entonces había ciertos problemas ciertos problemas en las zonas de transición, porque ahí cambia muy rápido la propiedad. Entonces eso daba problemas en la zona de transición, que esta nueva densidad de malla de 0.0075 alivió, ¿no? Ahora, la forma en que interpolamos. Por ejemplo, ahí es un ejemplo hipotético, ¿no? Está un sitio y están los 4 puntos de la malla que lo rodean. Entonces B1, B2, B3, B4 son las intensidades de la malla que rodean al sitio que estoy analizando. En la versión 2020, además de que la malla estaba más separada, usábamos un método de interpolación bicuadrático. Nos dimos cuenta que eso llevaba a ciertos problemas en la zona de transición, sobre todo en las zonas cercanas a la frontera de Lomas. Y entonces, lo que hicimos para aliviar fue cambiar el método de interpolación. Entonces ahora, en lugar de interpolar entre los 4 sitios, el método de interpolación es tomo el máximo, ¿no? Tomo el máximo de B1, B2, B3 o B4. El máximo de esos, esa es la intensidad de diseño. Obviamente, este cambio inevitablemente lleva a que va a subir la ordenada espectral, ¿no? Esto lleva a que suba la ordenada espectral. Solo no subiría en los casos en que el sitio coincidiera con un nodo, ¿no? Pero pues eso es bastante poco probable, ¿no? El sitio que estuviera analizando. La siguiente, por favor. Otro cambio importante es el que en la zona de Lomas ya había un sobrediseño, digamos. Si uno grafica el espectro de peligro uniforme de 250 años, es esa línea verde que está ahí en el primer panel, ¿no? En esa zona de Lomas. Y si grafico encima el espectro de diseño, es esa línea roja. Entonces, si ven, hay un sobrediseño, ¿no? El espectro de diseño está muy por arriba, casi el doble del espectro de peligro uniforme. Ese sobrediseño viene desde las primeras versiones de la norma. Ese espectro de diseño rojo que está ahí lo definió el equipo del doctor Rosenbluth. Ellos fueron los que hicieron ese espectro de diseño. Entonces, desde las normas de las primeras versiones no se ha cambiado ese espectro. El comité
ha decidido no cambiar ese espectro. ¿Cuáles son las razones? Pues porque nos hemos dado cuenta que en todos estos sismos que ha habido, no ha habido daños en la zona de lomas. Entonces, funciona bien en cuanto a minimizar el daño en la zona de lomas. Y también nos hemos dado cuenta que los costos de las estructuras diseñadas en la zona de lomas no son excesivos, ¿no? Entonces, esto es un sobrediseño que, digamos, desde un punto de vista de optimización podemos decir que se puede pagar, ¿no? Entonces, podemos pagar ese sobrediseño y las cosas van a funcionar bien, y por eso el comité en pleno decidió no bajar ese sobrediseño en la zona de lomas. Ahora, cuando entramos a la zona del lago, ahí había una inconsistencia, porque imagínense ese sobrediseño en la zona de lomas, y si entramos unos metros a la zona del lago ya no estaba ese sobrediseño, ¿no? Entonces podía variar muy rápido la fuerza de diseño, lo cual no era consistente, ¿no? Entonces tuvimos que introducir ese CMIN, que es la altura de la meseta mínima, también en la zona del lago. Entonces en la zona del lago el CMIN es 500. O sea, lo mínimo que, la altura de la meseta mínima en la zona del lago va a ser 500 centímetros por segundo cuadrado para el sismo base de diseño y 625 centímetros por segundo cuadrado para el sismo infrecuente. Y este cambio entonces va a aliviar esas inconsistencias, ¿no? Va a haber cierta transición al pasar de zona de lomas a zona del lago. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver justo dónde es donde influye más esto. Si ven, ahí está cómo cambia el espectro de diseño al introducir este CMIN. Y donde están los colores es donde cambió. Entonces, vean, en esas zonas son las que se ve más este cambio que acabamos de ver, que es toda la zona de transición, ¿no? Ahí es donde este cambio que acabamos de ver afecta más. Entonces, esto no estaba en la versión 2020. Entonces, si vamos a la versión 2020 y calculamos un espectro, y luego venimos con la 2023, en esos sitios que están en la periferia, lo que vamos a ver es que el espectro de 2023 está muy por arriba del espectro de diseño y que hay un sobrediseño, ¿no? Pero eso viene para darle continuidad a lo que viene ese sobrediseño que hay en la zona de lomas. La siguiente, por favor. También hubo un caso especial que es el caso del Cerro de la Estrella. Ahí nos dimos cuenta que en la versión 2020, como estaba, era muy variable. En todo el perímetro que está ahí en la zona del Cerro de la Estrella, la intensidad de diseño era bastante variable. O sea, variaba desde 400 hasta una G, podría variar, es la altura de la meseta de los espectros. Nos dimos cuenta que eso era un poco una inconsistencia, porque teníamos el registro de la estación LEAC. O sea, afortunadamente existió la estación LEAC en el sismo de 2017. Esta estación LEAC es la estación Lomas Estrella, está cerca de la estación Lomas Estrella del metro. Esta estación fue de las que registró mayores intensidades en el sismo de 2017. De hecho, hubo varios daños por ahí en esa estación. Entonces, calculamos las funciones de amplificación de Fourier, de LEAC respecto a CU, y nos dimos cuenta pues, que no era razonable que variara como estaba variando en el 2020. Entonces lo que tuvimos que hacer es, no tenemos más información, tenemos solo una estación ahí en los alrededores del Cerro de la Estrella, entonces pusimos como estaciones virtuales, ¿no? Entonces todos esos puntos que están ahí son estaciones virtuales que tienen el comportamiento del LEAC, ¿no? De la estación LEAC. Entonces nos llevó, ya el cálculo de peligro nos lleva a esas intensidades de diseño. Entonces se ve mucho más uniforme, ¿no? y parece mucho más razonable. Entonces en toda esta zona también seguramente se van a presentar cambios importantes en las intensidades de diseño de la versión 2023 a la versión 2020. Ahora, es importante decir que esto lo hicimos con los datos, nos pareció sensato hacerlo con la estación LEAC, ¿no? Pero si en el futuro se ponen más estaciones alrededor del cerro, pues esto podría cambiar, ¿no? Pero ya con cosas que medimos, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, este no es propiamente un cambio, pero creo que es bueno explicarlo, que el modelo de efectos de sitio de la norma es lineal, o sea, no consideramos esa no linealidad del suelo. Entendemos que en muchas partes del mundo existe evidencia de que el suelo se comporta no lineal, ¿no? En muchas partes del mundo hay evidencia de que eso ocurre, ¿no?
Sin embargo, aquí en la Ciudad de México no es tan clara esa evidencia. Por ejemplo, ahí compilamos todos los registros de SCT y CU, todos los registros que se registraron simultáneamente en las dos estaciones. Y entonces buscamos el efecto de no linealidad graficando el espectro, la intensidad del espectro de Fourier en CU, en el eje X, y en el eje Y, el cociente espectral. Entonces, si hubiera no linealidad, lo que veríamos sería que esa línea roja tendría una pendiente negativa, o sea, que iría bajando. O sea, que mientras más grande es la intensidad en CU, el efecto de sitio disminuiría. Eso es no linealidad, ¿no? Pero vean cómo en ese panel que dice ST entre CU, pues no se ve ningún efecto no lineal significativo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero es que el espectro de ST está más abajo que el espectro de diseño, ¿no? Eso es cierto. Entonces podría decir, no, pero quién sabe en las intensidades ya de diseño si vaya a existir o no esa no linealidad, ¿no? Entonces fuimos a la estación CH84. La estación CH84 fue otra vez de las que más intensidad registró durante el sismo de 2017. E hicimos la misma prueba. Si ven, hay menos registros. ¿Por qué hay menos registros? Pues porque la estación CH84 es mucho más joven, ¿no?, que ST. Entonces hay mucho menos registros simultáneos. Pero aquí lo interesante es que ese punto que está más a la derecha en la gráfica, ahí sí la intensidad de 2017 sí fue muy parecida a la intensidad del espectro de diseño. Entonces ahí sí estamos hablando que sí ahí sí buscamos no linealidad con intensidades cercanas al espectro de diseño. Entonces vean también cómo pues, no se ve un efecto no lineal significativo, ¿no? Entonces, esta fue la razón de por qué decidimos mantener los efectos de sitio lineales. O sea, sí sabemos que en el mundo hay mucha evidencia de no linealidad del suelo, eso es un hecho que se ocurre, pero lo que hemos medido en la Ciudad de México no nos muestra que para los niveles de intensidad que manejamos, esa no linealidad sea significativa. Si empezamos a ir a periodos de retorno más largos, pues tal vez podamos empezar a ver ese efecto, pero no nos pareció sensato incluir esa reducción, porque al final el modelo no lineal lo que va a hacer es que va a reducir la intensidad. No nos pareció sensato introducir esa reducción cuando la evidencia no nos está mostrando que eso sea significativo, ¿no? Entonces, por eso es que el modelo es elástico, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente, unos cambios respecto al apéndice A. También hubo unos cambios. Por ejemplo, el primer cambio fue que en la zona de lomas no se permiten hacer espectros de sitio. En la versión 2020 sí se permitía. Este cambio se realizó para mantener esa consistencia en el sobrediseño. Porque, si se acuerdan, en la lámina el espectro de 250 años estaba como a la mitad de lo que está el espectro de diseño. Entonces, si hacemos un espectro de sitio, pues íbamos a acabar en algo como eso. Entonces íbamos a hacer una reducción pues, casi del 50%, pero ahí estábamos como quitando ese nivel de diseño que ya viene de versiones anteriores del reglamento y que hemos visto que funciona bien, ¿no? Entonces, por eso pusimos esta restricción. El segundo cambio es que ahora solamente se permite hacer espectros de sitio cuando hay anomalías en lo que mide en cuanto al periodo fundamental que reporta el SACIT. Cuando el periodo fundamental que reporta el SACIT difiere más de 25% o 0.5 segundos respecto al periodo que se mide, se acepta que se construyan espectros de sitio. Esa es la única situación en la que es válido hacer espectros de sitio. Ahora, si alguien quisiera hacer espectros de sitio, aún a pesar de que no tenga esas diferencias, lo puede hacer, pero siempre y cuando que las ordenadas del espectro de sitio sean mayores a las que se obtienen del SACIT. Es decir, el espectro de sitio, la filosofía no es que voy a bajar ordenadas espectrales con el espectro de sitio. La filosofía es que si hago un espectro de sitio es porque quiero estar bien seguro y que no se me vaya a pasar nada y da el nivel de seguridad adecuado, ¿no? Por eso es que solamente se permite que sean mayor que las ordenadas del SACIT. Si no me da mayor, tengo que usar lo que da el SACIT, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto ya son propiamente los cambios en la interfaz, ¿no? Entonces, esta es la nueva interfaz. Ahí ven que temporalmente tenemos habilitado las dos versiones. En el botón amarillo
entramos a la versión 2020 y en el botón verde a la versión 2023. La versión 2020 solamente va a estar hasta el 6 de mayo de 2024, como dice ahí, porque se dio un periodo de 6 meses, ¿no?, en los que estuvieran los dos SACID vigentes, ¿no? Después de mayo vamos a remover ese botón de 2020 y ya solamente va a quedar la versión 2023, ¿no? La siguiente, por favor. La interfaz, yo creo que ya varios de ustedes han entrado, es prácticamente la misma que la de 2020, solo que ahora tenemos menús desplegables. En ese menú desplegable que dice nivel de diseño sísmico, ahí seleccionamos, ¿no?, si es sismo base de diseño o es sismo infrecuente. Y la pestaña de amortiguamiento, ¿no? Ahí seleccionamos y seleccionamos el amortiguamiento para el cual queramos los espectros. 0.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 y 30% de amortiguamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora nada más hay una diferencia en la forma en que se despliega la información. Ahí se despliega, antes nada más se desplegaba el espectro de aceleración, ¿no?, de diseño. Ahora en esta versión también se despliega el espectro de desplazamiento. Esto, pues, para ciertos proyectos, pues, puede ser útil saber cómo es el espectro de desplazamiento, ¿no? Esa es una diferencia. Estas diferencias, pues, son más bien como gráficas, ¿no?, de la interfaz, no tanto del proceso de cálculo. Y pues, eso es todo lo que quería explicar de estos cambios. Entonces podemos pasar a las preguntas. Creo que sí va a haber varias, ¿no? Hay varias inquietudes de esto. ¿Sí? Eso nada más es para definir el espectro de diseño, ¿no? Si la estructura es de mampostería, entonces cambia el factor de reducción por sobreresistencia, pero lo hace automáticamente el programa. Entonces el espectro de diseño sería diferente, el espectro ya reducido, la reducción sería diferente en sobreresistencia. En la norma vienen criterios. ¿En qué capítulo viene, doctor? Hay un capítulo donde viene justo eso, de cómo definir exactamente qué factor de sobreresistencia. En el capítulo 4 vienen cómo hacer eso en esos casos, ¿no?, que menciono. ¿Sí? Sí, bueno, en cuanto a la segunda pregunta, sí es notación. Aquí yo no lo cambié, pero sí tiene razón. O sea, debería ser zona A, B y C, igual que en la norma. O sea, sigue siendo lo mismo, nada más que lo que pasa es, bueno, creo que no sé si lo explicó el doctor Terán, es que se desligó la zonificación geotécnica de la zonificación sísmica. Lo que ocurría es que a veces en los sondeos geotécnicos salían ciertas propiedades del perfil de suelo, pero luego cuando calculábamos las funciones de transferencia salían cosas que no eran compatibles con eso. ¿Por qué? Porque los efectos de sitio no solo dependen de la estratigrafía superficial, sino dependen de otras cosas como efectos bidimensionales, efectos tridimensionales, efectos topográficos, amplificaciones regionales que no están tomadas en cuenta en esa estratigrafía superficial, ¿no? Entonces por eso se decidió hacer esa separación. Ahora, no entendí bien eso de que en la zona de lomas no hay reducción. ¿Eso es en cuanto a los espectros de sitio? En la zona de transición es como el lago, o sea, solamente puedes hacer espectros de sitio si el periodo que mides difiere en 25% o 0.5 segundos respecto a lo que da el SACID. Si estás en ese caso, puedes hacer un espectro de sitio, y si te da menos que el SACID, lo puedes usar si estás en transición o si estás en lago. Sí, no, ahí no podrías hacer el espectro de sitio. Ahora, si tú quisieras hacer el espectro de sitio en lomas, lo puedes hacer, pero entonces tendrías que usarlo solo si tus ordenadas espectrales son más grandes que las que te da el SACID, ¿no?
Sí, y el CEMIN existe en todas las zonas, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más creo que como dar una sugerencia de que quizás no convenga quitar el SACID anterior por cuestiones legales o por cuestiones de revisión en algunos proyectos anteriores, ¿no? Es decir, si lo van a quitar el 6 de mayo, nosotros no vamos a tener una forma de revisar eventualmente, sobre todo cuando sean temas legales. Sí, creo que eso lo puede contestar. Sí, a ver, sí, tiene toda la razón, pero en la versión del reglamento nada más en el Comité de Seguridad Estructural se va a aceptar la versión, o se va a estar reflejada la versión 2024. Aunando un poco con lo que comentaba el doctor Hernández Basilio, está por salir lo de las constancias de seguridad estructural, que era un tema pendiente. Entonces, ahí hay varias reglas, no me las sé de memoria, pero se estuvo estudiando durante más de un año qué se debería de hacer con las estructuras existentes. Entonces, ahí va a venir con qué reglamento se tiene que revisar cada una de las estructuras en función de la clasificación de la estructura y del año de construcción y qué espectro hay que aplicarle. Está claro que a partir de la aparición del SACID, pues eso tendrá que estar en un cierto lado y tenemos que discutir en dónde se va a instalar las versiones anteriores del SACID, ¿no? Pero tienen que estar vigentes por efectos de revisión y por efectos de las constancias en seguridad estructural. Entonces es un tema que se va a resolver a corto plazo, ¿no? ¿De acuerdo? Espero haber respondido. Sí, adelante. En el comité se discutió eso y decidimos que dada la incertidumbre que hay, o sea, los métodos de medición en sitio también tienen cierta incertidumbre, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, qué técnica uses para medirlo, ¿no? Ajá, o hasta si haces violación ambiental, pues qué tiempo de ventana tomes, cómo proceses, ¿no? Entonces hay cierta variabilidad. Entonces creímos que poner menos de eso no se justificaba dada la variabilidad que hay en los métodos en sitio, ¿no? ¿Y por qué no se especifica un método para que se pueda aplicar y reducir ese porcentaje del 25 a algo más inferior, para que sea más atractivo el poder hacer espectros de sitio en cualquier parte de la Ciudad de México? Bueno, en el comité también se decidió que la filosofía de hacer espectros de sitio, o sea, se vuelve atractivo si estás diseñando algo de cierta importancia y lo que quieres buscar es la seguridad, o sea, que lo que te da el reglamento no vaya a estar escaso, ¿no? Esa es la filosofía de los espectros de sitio, ¿no? Como, digamos, los espectros de la norma marcan como la resistencia mínima, ¿no? Esa es la resistencia mínima que deben tener las estructuras diseñadas conforme al reglamento. Incluso hay un efecto regional dinámico que no podemos medir midiendo, digamos, las propiedades dinámicas de las capas superiores. Hay un efecto regional que no se puede medir y que sí se mide en los espectros, perdón, en los registros. Entonces, entendemos que es valioso medir las propiedades dinámicas, pues, de ciertos estratos que influyen mucho en la respuesta de un sitio dado. Pero lo que vemos es que hay un efecto regional que no se puede medir de ninguna manera, y ese solo lo hemos podido entender con los registros que tenemos de sismos intensos. Entonces, por eso es que también hay que tener mucho cuidado, o sea, no hay que devaluar las capacidades que tenemos para medir las propiedades dinámicas en los estratos superiores sobre los cuales se desplanta una estructura, pero también hay un efecto regional que
es imposible medir y que muchas veces afecta de manera muy importante la respuesta de las estructuras. Y eso sí está tomado en cuenta de alguna manera en los registros que tenemos, que es lo que han alimentado al SACID para establecer los espectros de diseño. Entonces, en términos de protegernos contra esas incertidumbres, es que hemos establecido esos criterios también. Gracias. Bien. Okay. Los acerogramas que proporciona el SACID todavía se tienen que corregir por línea base, filtrar su duración y escalar. ¿Por qué no los dan ya directo sin ese procedimiento y que se ajusten al espectro de peligro uniforme? Bueno, porque en el comité también se decidió que digamos, es difícil que como reglamento especifiquemos un procedimiento exacto para procesar todo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de corregir la línea base, de filtrar, ver criterios, entonces que mejor cada quien aplique el criterio que quiera, ¿no? Al procesar esos registros. Al final, pues tiene que ajustarse al espectro de diseño, ¿no? Sí, adelante. Una pregunta, con respecto a la malla, ¿por qué no se decidió hacer una malla más fina en la zona de transición para evitar los valores máximos? Sí, de hecho, en eso estamos trabajando para la nueva versión que va a ser dentro de años. Es uno de los aspectos que estamos trabajando. Ahora todo el software que tenemos construido funcionaba para mallas de distancia constante, ¿no? En realidad hubiéramos tenido que modificar todo para hacer cálculos con deltas de malla variables, ¿no? Eso es lo que estamos explorando, sí. Efectivamente, tal vez muchas cosas mejoren si hacemos la densidad de malla más pequeña. Sin embargo, ya por digamos, hacer todos los cálculos que vemos aquí para el SACID nos tomó cerca de meses, ¿no? de cálculo, ¿no? Entonces, el tiempo de cálculo se eleva al cuadrado con la densidad de la malla. Entonces, si haces la malla a la mitad, es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, el tiempo es 4 veces, ¿no? Entonces, podríamos estar años calculando toda la malla. Entonces, ese es lo que tenemos que mantener. Pero sí, efectivamente, ahora ya con más tiempo estamos explorando esa posibilidad de mejorar eso. Es algo a mejorar, ¿no? La forma en que discretizamos la malla, ¿no? Y una segunda pregunta. Con respecto al amortiguamiento, nada más para corroborar, ¿no se dan metodologías para calcular el espectro de diseño a un amortiguamiento dado por el cambio de espectros de Fourier, ¿no? Es lo que entendí. El SACID da ya el espectro de diseño para el amortiguamiento que solicites. Bueno, siempre y cuando sea 2.5, 5, 10, 7.5, 15 y 20 y 30, ¿no? Para casos intermedios, pues puedes interpolar linealmente entre lo que te da el SACID, ¿no? De acuerdo. Pero digamos, el fundamento de dar valores, bueno, de dar el tan discretizado es por el método de cálculo, por el cambio de espectros de respuesta a espectros de Fourier. No, lo que pasa es que el método de vibraciones aleatorias te permite calcular el amortiguamiento para el valor que tú quieras, ¿no? Tú en la ecuación de vibraciones aleatorias le pones el valor de amortiguamiento que tú desees, ¿no? Sin embargo, para fines normativos, pues, se planteó en el comité y se decidió que se diera valores discretos, ¿no? Esta fue una decisión del comité, que seleccionó esos valores discretos como representativos de lo que podríamos llegar a necesitar en la práctica, ¿no? Gracias. Buen día. Doctor, en el cambio de criterio para obtener los espectros de respuesta, ¿han cuantificado cuál es el máximo, cuál es la aceleración máxima que se ha obtenido con esto? Sí, en las zonas más, bueno, esto no lo mencionan en la presentación, pero si ven la versión 2020, había un tope, ¿no? Había un tope en la intensidad del espectro de diseño, ¿no? En algunos sitios de más de 1800 ya hasta ahí llegaba la intensidad máxima, y de hecho si uno pide el espectro de ACID para esos sitios, por ejemplo en la colonia de Roma, el espectro de peligro uniforme se salía, ¿no? del espectro de diseño. Había ese tope de 1800. Para esta versión se eliminó ese tope, entonces ya no están como truncados los espectros, entonces puede haber sitios con aceleraciones de más de 2000 centímetros por segundo cuadrado en la meseta, ¿no? Gracias. Para sismo base de diseño.
Dos comentarios finales. La cantidad de trabajo que tiene que ir al SACID es enorme. Entonces, a veces es fácil como decirle al doctor Dani y al doctor Mario, oye, quiero que el SACID haga esto, y haga aquello, pero a veces los cambios llevan años. O sea, lo que vieron acá es un trabajo de muchos años. Entonces, nos es muy importante escucharlos para entender qué es las cosas que tenemos que hacer para ir mejorando el SACID. Tenemos ahora un nuevo periodo de varios años en que pues vamos a aprovechar todas sus observaciones para irlo mejorando, pero no sé si pueden imaginar, es lo que quiero enfatizar, la cantidad de información que entra en el SACID y que por lo mismo los cambios, aunque uno puede decir, oye Dani, pues inclúyete ahora un amortiguamiento del 50% por algo, requiere de mucho trabajo de procesado. Los amortiguamientos están asociados a las mallas y esas mallas hay que procesarlas, como dijo el doctor Dani, por mucho tiempo. Entonces, es mucho trabajo y solo que, digamos que apreciemos la cantidad de trabajo. La otra cuestión es que en la mayoría de los casos en que teníamos dudas, siempre fuimos hacia el lado del margen de seguridad, hacia el lado de que las ordenadas espectrales fuesen mayores. Creemos que con el tiempo y conforme vayamos recabando más información, es muy posible que las ordenadas espectrales puedan irse reduciendo, pero ahorita estamos pagando, digamos, un precio por la cantidad limitada de información que tenemos. Entonces, siempre toda la información, siempre que tuvimos que llegar a una toma de decisiones, fue vete por el lado más conservador, vete por el lado que nos deje más tranquilos en cuanto a que estén nuestros diseños bien cubiertos. Siempre hablamos en la posibilidad, oye, pero es que si hacemos esto podemos bajar las ordenadas espectrales. En términos de lo que nosotros consideramos sensatos es hasta que no tengamos información confiable que nos permita establecer que de forma sistemática podemos bajar las ordenadas espectrales, no creemos que ese es el camino por el cual haya que ir. Entonces, es muy posible que conforme vayamos adquiriendo más información y más experiencia, podamos ir reduciendo algunas ordenadas espectrales, pero por el momento siempre nos fuimos por la seguridad y por que el diseño tenga la certeza suficiente de que las condiciones de diseño no se van a rebasar. Entonces, segunda observación. Pues creo que tenemos programado un break, terminamos un poquito antes, pero bueno, pues disfruten del break y reiniciamos. ¿A qué hora reiniciamos? ¿A cómo? A las 11:45 los esperamos de regreso, gracias.